Cristiana, bienvenidos a este servicio totalmente en línea. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Siempre es un gusto poder estar aquí al frente y poder compartir de la palabra de Dios, aunque también es una gran responsabilidad. Y precisamente hoy voy a hablar de algo interesante. Voy a hablar de la iglesia, pero no le puse así, no está el tema, le puse cuidado con la levadura. Y ahorita van a ver por qué le puse así, ¿verdad? En el transcurrir de la plática, de la enseñanza, vamos a ir viendo cómo es tan importante poder saber, y la verdad me hicieron un buen preámbulo aquí sobre la iglesia, conocer la función completa de la iglesia, conocer cuál es la función de los que pertenecemos a la iglesia. Todos individualmente hemos recibido a Cristo. Bueno, espero que por lo menos los que estamos aquí. Y si no lo has hecho, bueno, lo vas a hacer al final. Espero que puedas abrir tu corazón y darle tu vida a Cristo. Pero la iglesia es un grupo de personas. Dijo Jesús que donde 2 o 3 se reúnen y se ponen de acuerdo, Él está ahí. Entonces, la iglesia no tiene que ser tan grande, puede ser, Jesús dijo, una norma de 2 o 3. Pero la realidad es que la iglesia universal, la iglesia en todo el mundo, es una iglesia muy grande, la iglesia de Cristo. Y hay, pues en todos los países, en todos los idiomas, en todas las culturas, pero la palabra de Dios no cambia. En todos los lugares tiene que ser lo mismo. Y quiero que vayamos para comenzar en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 14. Comienza así. Dice, y ellos dijeron, porque Jesús hace una pregunta, viniendo Jesús desde el 13 a la región de Cesarea de Filipo, y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y ellos empezaron a decir, dice, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los otros profetas. O sea, mencionaron a más personas quién era Jesús. Y él les dijo, ¿y ustedes quién cree que soy? Y entonces responde Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que era Jesús el Cristo. Aquí comienza Jesús a dar una revelación de lo que era el plan de Dios para aquellos creyentes que empezaban a seguir a Cristo. Y primero Él les pregunta, ¿quién creen que soy? Entonces empezaron a decir, ¿no? Pues yo creo que Juan el Bautista, etcétera. Dijo, y ahora ustedes, ¿verdad? Eso es lo que habían ellos escuchado.
por fuera, ¿no? Porque ellos andaban en el pueblo, caminaban y escuchaban estas cosas. Entonces ahora dije, ¿y ustedes quiénes creen que soy? Y uno de ellos, Pedro, da la respuesta. Dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y entonces, como le dijo, esto no te le reveló ni carne ni sangre, Jesús les completa la revelación. Esto es interesante. O sea, la primera parte, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Dijo, ahora yo les voy a decir algo sobre esta piedra, sobre Pedro, dijo, edificaré mi iglesia. Dice, a partir de hoy estamos comenzando algo nuevo. No nada más vengo de parte del Padre, sino ahora vengo con un propósito, con un cometido y voy a empezar. Y dice, ¿cuál es el propósito? Edificar una iglesia. Entonces Jesús les hace una revelación, así como les preguntó para ver si ellos estaban entendiendo de qué se trataba y quién era Él. Y entonces al darse cuenta que la primera parte ellos ya la tenían cubierta, que era conocer a Jesucristo, conocerlo a Él como Hijo de Dios, que es lo que tenemos nosotros, esa primera parte, y entonces Él les hace la revelación. Pero yo, dice, edificaré mi iglesia y le daré autoridad. Y lo que ataren en el cielo, lo que ataren en la tierra será atado en el cielo, y lo que desataren en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Dios nos ha dado una autoridad que no hemos entendido, ¿verdad? Todavía. Que no la hemos puesto en obra, como que muy poquito, como que no hemos desarrollado todavía la revelación completa de lo que es la iglesia. Y esto es interesante. ¿Y por qué digo que no solo se lo dijo a Pedro? Quiero que vayamos a Primera de Pedro. Precisamente Pedro escribe esta carta, la primera carta, y habla muy claramente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y dice, acercándose a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombros, mas para Dios escogida preciosa, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra angular es Cristo. Cuando él estaba hablando ahorita con los discípulos, él estaba hablando de él. Dice, y sobre esta piedra, porque Pedro significa Petros en el griego, que significa piedra, edificaré mi iglesia. O sea, él es la base. Y de ahí los apóstoles, los que estaban siguiendo a Cristo en ese momento. Entonces nosotros vertimos o iniciamos en la base de Cristo y empezamos a edificar sobre la palabra de Dios que fue escrita por los apóstoles, el Nuevo Testamento. Y esto es interesante porque tenemos una función muy interesante. Yo escucho aún entre nosotros, por ejemplo, el sábado anterior, estábamos en una oración donde nos reunimos un grupo de pastores para orar por la ciudad. Y siempre oramos por el gobierno y siempre oramos por las necesidades de la ciudad, pero también a veces del país. Pero recuerdan que hace no mucho tiempo hubo un evento muy violento en San Vicente, ¿no? Donde murieron 10 personas y se desató la balacera ahí y bueno, estuvo tremendo. Fue algo muy fuerte. Y pues decimos, no, es que el gobierno no hace la chamba, ¿no? No cuidan bien, no hay buena vigilancia. Pero la realidad es que
la responsabilidad espiritual de todo esto que sucede alrededor de nosotros, ¿de quién crees que es? De la iglesia. No es del gobierno, ellos están limitados. Pero nosotros tenemos una autoridad más grande de lo que nos imaginamos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, es una autoridad que rebasa nuestra forma de ver. No lo logramos entender en la dimensión de lo que Dios nos está diciendo. Y esto es tremendo. Por eso es que el enemigo nos trae, ¿verdad? Nos tiene acorralados y nos tiene a veces solamente luchando o sobreviviendo en nuestra casa, en nuestro trabajo. No tenemos todavía la libertad, muchos en la iglesia, de poder desarrollar lo que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. Esto es muy fuerte. O sea, estamos como todavía escondidos. No hemos descubierto todo el potencial que Dios ha sembrado en tu corazón. Y esto es algo importante porque cada uno de nosotros tenemos una función. Ahorita decían, ¿no? O sea, algunos cuidan, otros dan, otros, y cada uno de nosotros tiene una función importante dentro del cuerpo de Cristo. Pero tenemos que descubrirlo para que podamos funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios y podamos entender qué es lo que debemos hacer y el potencial de la iglesia realmente se desarrolle al máximo, como lo dice la Escritura. Entonces, los primeros cristianos, que fueron los discípulos de Jesús y los que creyeron cuando Jesús caminó sobre la tierra y cuando los apóstoles empezaron a predicar sobre la salvación, empezaron a entender esta parte y lo podemos ver en Hechos capítulo 6. Si quieres ir conmigo, no voy a leer más que un versículo. Hechos capítulo 6. Para esto nosotros podemos ver cómo en los capítulos anteriores, en el capítulo 2 y luego en el capítulo 3, Pedro se levanta y predica y se convierten 5,000 personas y luego otras 4,000 y todos fueron bautizados. Y cómo esta multitud es enseñada en la palabra de Dios, discipulada. Dice, y en aquellos días crecía, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar, hermanos, entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que encarguen este trabajo. Los apóstoles están encargando ya el trabajo porque ya la multitud era mucha. Y los discípulos también ya eran una multitud. Entonces ellos decían, les vamos a delegar esta chamba, ustedes escojan a alguien. 7 hombres, varones llenos del Espíritu Santo. El requisito era ese. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da sabiduría y nos lleva en buen camino cuando somos guiados por Él. Entonces, ellos escogen, ellos deciden, se los presentan a los discípulos, los apóstoles, oran por ellos, entre ellos estaba Esteban, y la palabra de Dios dice, y crecían, voy a brincarme al 7, en la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que ya esta ola de crecimiento en la iglesia estaba alcanzando a los religiosos. Estaba siendo tan fuerte, tan arrolladora,
que ya los mismos sacerdotes estaban siguiendo y obedeciendo la fe en Jesús. ¿Cuál fe? Pues la de Jesús, o sea, porque ellos ya tenían una fe en Dios y creían y sabían, pero ahora estaban aumentando su fe, porque estaban creyendo realmente en el Mesías, en Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, realmente podemos ver cómo el libro de los Hechos nos va mencionando eventos de la iglesia que comenzaba en esos tiempos, después de la muerte de Jesús. Y es bien interesante que las festividades tienen una cronología, las festividades del tiempo de Jesús, porque hoy hay más festividades de ese tiempo, pero en el tiempo de Jesús, cuando Jesús murió en una festividad, ¿sí? Pero después de esa festividad, el día del Pentecostés era una fiesta bien interesante que tiene un significado, que eran los famosos panes sin levadura. Si recuerdan, ellos tenían que hacer por 7 días panes que no obtuviesen levadura o que no les mezclaran levadura para que fueran solamente la harina, el pan, ¿sí? Y el aceite que echaban para que no fuera duro. No sé quién sabe de repostería. ¿Verdad? Para que no se inflaran. Exactamente. Entonces ellos hacían esta festividad y no podían comer durante esos 7 días nada que tuviera levadura. Nada, ni poquito. Claro, el pan con levadura es rico, ¿sí o no? Riquísimo, ¿no? Entre más inflado está más sabroso. Antes había aquí, perdón, antes había aquí junto una panadería que hacían un pan así, ¿verdad? Bien esponjoso. Entonces, podemos ver que la levadura es rica, pero no solamente la levadura que le ponen al pan, sino la levadura que hay en el ambiente también es sabrosa, porque es más fácil de digerir. ¿Sí? ¿Quién ha comido un pan sin levadura? Ay, qué duro. No, las galletas sí tienen. No, o sea, el pan sin levadura es muy difícil de tragar, por lo menos para mí, porque es muy seco. Entonces tienes que tomar algo cuando te lo estás comiendo, ¿o no? Los que han comido pan sin levadura. Es difícil de digerir, o sea, de comer, pues. Te lo comes, pero no es así como que muy rico. Es pesado, pues. Entonces, el pan sin levadura era parte de la festividad y casualmente en el tiempo de Dios, cuando el libro de los Hechos nos marca la llenura del Espíritu Santo en los discípulos que habían creído con Jesús, era esa festividad. Estaban festejando el día del Pentecostés y estaban festejando el término de esta festividad. Y aunque era, así le decían, la fiesta de los panes sin levadura, pero realmente ellos estaban festejando la ley de Moisés, que en ese tiempo se había dado en el monte Sinaí, ¿sí? Después de los 40 días de haber salido de Egipto. Entonces, coincidentemente ellos tenían que festejarlo así, y coincidentemente todo vuelve a surgir, ¿no? Jesús es muerto como un cordero, como sacrificio, después resucita el tercer día y posteriormente Él sube, y a la semana, en esa semana de 7 días, en lo que Jesús subió y cayó la llenura del Espíritu Santo y hubo una manifestación, pasan los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, podemos ver una coincidencia. No me voy a profundizar mucho, nada más quería hacer esa mención, pero lo que sí quiero profundizar un poquito es ¿qué significa la levadura?
Jesús hizo mención sobre esto cuando caminaban sus discípulos con él. Él habla con ellos y les dice en Mateo capítulo 16, 6, ahí mismo en el mismo Mateo que habíamos buscado, Mateo 16, 6. Y dice, vamos a leer desde el 5. Dice, y llegando sus discípulos al otro lado, se les había olvidado traer pan. Y Jesús le dijo, mirad que guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos dentro de sí pensaban, está hablando del pan porque se nos olvidó. O sea, siempre nos pasa, ¿verdad? Que podemos entender mal algún mensaje. Jesús da un mensaje y ellos lo malinterpretan. Y pues Jesús está oyéndolos, ¿no? Ahí están en la barca, está ahí con ellos y pues él está oyendo todo lo que están diciendo, aunque lo digan a lo mejor, híjole, ya se dio cuenta que se nos olvidó. Y entonces Jesús les dijo, ¿por qué piensas dentro de ustedes? Ya me brinqué al 8. Dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienes pan. ¿No entiendes aún ni te acuerdas de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? O sea, está diciendo, ¿por qué se preocupan de lo sencillo? Si ustedes ya vieron el milagro, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Dice, ¿y cómo es que no entiendes que fue por el pan que les dije que guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y en el 12 dice, y entonces ellos entendieron que no había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hoy estamos viviendo un tiempo donde sobran las ideologías, sobra la forma, las opiniones y las cosas como se hacen. Alguien puede decir que tiene de malo, yo le hago así, yo le hago así, yo le hago acá. Pero aquí Jesús está diciendo, comparándolo en su tiempo, ¿no? Guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y por qué hace esta mención? Porque los religiosos de su tiempo eran los fariseos y los saduceos. Y cuando nosotros alteramos la palabra de Dios por omisión o por agregar, quiere decir que nosotros estamos añadiendo levadura. Nosotros podemos decir, bueno, pero eso era cuando Jesús, pues hace ya más de 2000 años, como que ya, eso ya pasó. Pero Él conoce el corazón de nosotros y Él nos va enseñando, no de acuerdo a un tiempo, sino de acuerdo a la necesidad que hay en nuestra vida. Y la necesidad no cambia. La necesidad de hace 2000 años de los hombres es la misma necesidad que hay hoy. Y es la necesidad de Dios. Y es la necesidad de conocerle, es la necesidad de poder tener esa comunión y es la necesidad de ser guiados por Él. Por eso es que Él nos deja su palabra para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Él. Y entonces cuando Jesús le dice, cuídese de la levadura de los fariseos y de los saduceos, les está diciendo, no vayan a caer en lo mismo. No vayan a pensar que porque ustedes fueron enseñados por mí, después vayan a omitir o a agregar. ¿No? Y lo dice la Escritura, ¿no? En Gálatas capítulo... ¿Dónde está mi teléfono?
perdón. En Gálatas capítulo 2, creo, o 3, ya no me acuerdo, pero por ahí. Entonces nosotros tenemos que aprender a no omitir, sino a leer la palabra tal como está y a poder interpretarla como lo dice en la Biblia. No necesita mucha interpretación. Algunas cosas, solo las parábolas, y Jesús mismo las interpreta y nos da la respuesta de la parábola. Entonces, aquí Jesús está hablando muy claramente sobre esta parte y está hablando sobre cómo es que tenemos que caminar de acuerdo a la fe. Y entonces me voy a ir hasta Efesios capítulo 4. Versículo 1. El apóstol Pablo escribe esta carta, empieza muy fuerte desde el capítulo 1, pero él está como enseñando, tratando de enseñar a la iglesia de Éfeso sobre este tema. Y les dice algunas cosas que son muy importantes y le dice: yo pues preso en el Señor, les ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hasta aquí podemos ver que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos hace ver que tenemos que tener ciertas cosas en común como iglesia, ¿no? Número 1, un padre. Así dice. Y después dice una fe, que es en Cristo Jesús. Y que guardemos la unidad por el vínculo de la paz. ¿Sí? Porque somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Una fe, un bautismo, un Dios. Y todo esto nos hace parte, el que caminemos en esta fe y en cada una de las cosas que nos habla la palabra de Dios. Y después me voy a brincar al 9. No, me voy a brincar al 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito, uno de los propósitos esenciales de la iglesia es que crezcamos y edifiquemos. Edificamos quiere decir que construyamos juntos lo que Dios quiere que construyamos. En una fe, con un propósito, y que todos seamos partícipes y que todos seamos enseñados en esto mismo. ¿Sí? Y que todos participemos, porque cada uno de nosotros, Dios sembró en nuestra vida dones. Sembró en nosotros en algunos ministerios. ¿Y cómo los vas a descubrir? ¿Y cómo vas a saber que tienes eso? A través de la enseñanza, a través del Espíritu Santo. Es como nosotros vamos descubriendo lo que Dios nos ha dado y nos va siendo revelado. Revelado significa descubierto, que realmente podemos ver claramente lo que tenemos o lo que Él nos dio. Porque como no lo vemos, pensamos que no lo tenemos. Acaba de pasar aquí el director de Grupo Emanuel o de la Casa Emanuel y él dice cómo es que descubre lo que Dios le dio.
Y es interesante, ¿por qué? Porque ¿cómo lo vamos a descubrir sino haciéndolo, no? Y entonces descubrimos lo que Dios nos ha dado. Y es importante. Entonces, vemos cómo aquí en Efesios Dios nos habla sobre algo muy importante. Y vamos a ir a Efesios capítulo 5. Ahí mismo en Efesios, nada más a la vuelta. ¿Qué es lo que espera Jesús de nosotros? Capítulo 5, versículo 27. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que fuese santa y sin mancha. Así es como Cristo quiere presentársela a sí mismo. Hoy vivimos unos tiempos donde la verdad tanta información daña, tanta información confunde. Yo he visto en el internet prédicas y digo, híjole, estamos en un tiempo donde tenemos acceso a todo, ¿no? Pero qué peligroso es que podamos oír un mensaje equivocado, un mensaje que está lleno de levadura, que está alterado porque la doctrina está llevándonos a la motivación, o nos está llevando a la sobregracia, o nos está llevando al dinero, pero no nos está llevando a Cristo. No nos está llevando a la fe adecuada conforme a la palabra de Dios. Y es rico. O sea, la levadura es sabrosa, ¿no? Tú te comes un pan con levadura y es rico. Pero si tú disciernes conforme a la palabra de Dios, tienes que aprender a ver y a filtrar lo que no viene de Él. ¿Cómo? Pues en su palabra. Le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo el Señor estaré contigo todos los días de tu vida. Pero también le dijo, no apartes de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque cuando las cosas nos salen bien, a veces porque nos esforzamos en hacerlas. Esa es una ley de la naturaleza, de Dios mismo. Lo habla Proverbios. Pero la mayor parte de las veces, o todas las veces, no vas a fallar cuando es Dios el que te está aconsejando y tú lo estás haciendo. Entonces te va a salir bien. Ahí no hay falla, ahí no hay punto de error. ¿Sí? Y dice, y no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Está hablando de que tenemos un margen, ¿verdad? Y que la derecha puede sonar como algo que pudiera parecer bueno, o yo lo interpreto así, y la izquierda como algo que, pues obvio, ¿no? Por allá es pecado. Entonces nosotros tenemos que guardar realmente la palabra de Dios tal como es, y no alterar, y no omitir, porque cualquiera de las dos cosas puede provocar que estemos añadiendo levadura. Hoy estamos viviendo tiempos peligrosos donde la ideología está permeando a la iglesia, donde ya hay muchas doctrinas que han surgido y que, surgieron desde el inicio. Yo les recomiendo que lean Judas y lean Segunda de Pedro, en donde los mismos apóstoles están batallando porque se han introducido doctrinas erróneas. Y ahí habla sobre esto. Y debemos cuidar nuestra vida espiritual. Debemos cuidar nuestra vida en nuestro corazón, lo que Él ha sembrado en nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si solamente sabemos por encimita?
Si solamente conocemos a Dios por encimita, lo que escuchamos, lo que alguien nos dice, lo que alguien nos enseña, lo que alguien habla, pero no profundizamos con Él en la intimidad, porque leer la palabra de Dios y profundizar, eso también es intimidad. Obviamente la oración es intimidad, pero a veces no pensamos que la palabra de Dios sea intimidad, y también es intimidad, porque es una charla, es una plática donde Dios te quiere revelar, donde Dios nos quiere instruir. Y hubo un ingrediente dentro de la iglesia especial. Jesús, cuando se fue y estaban sus discípulos, les dijo: no los dejaré solos, les daré al Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y vendrá sobre ustedes, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Dice: pero por lo tanto, esperen la promesa, no se muevan, estén orando hasta que llegue el Espíritu Santo. ¿Y por qué Jesús no los puso a trabajar desde que Él, verdad, se fue? Dijo: órale, muchachos, pónganse a chambear. ¿Por qué? Porque necesitaban guianza, como nosotros también la necesitamos. Y la guianza adecuada y la enseñanza y la revelación vienen de la palabra, pero del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que nosotros necesitamos como iglesia y como individuos cristianos, como creyentes, para poder caminar en la fe. Porque Él es el que nos va a levantar, nos va a animar, nos va a exhortar y nos va a llevar. Ese es su trabajo. Y nosotros necesitamos ser guiados por Él, por el Espíritu Santo. Y tú, si esta tarde en tu vida el Espíritu Santo todavía no se ha manifestado, por la razón que sea, hoy es el día en que tú puedes recibir esa llenura, de que tú puedes recibir ese bautismo del Espíritu Santo y puedes conocer más a profundidad, más a intimidad a Dios y a Jesucristo. Pongámonos de pie. No sé si me quedó menos tiempo, pero se me hizo muy corto. Me pusieron el semáforo hace como media hora, ¿no? Y ya me pasé el alto. Este es un llamado para todos. Tenemos que aprender a guardarnos de esa levadura, a guardar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que podamos ser guiados de la forma correcta, para que podamos discernir y podamos entender lo que Dios nos ha dejado. Porque todo lo que Dios nos ha dado aquí, nos ha dado un tesoro. Ahí te encargo que leas Efesios capítulo 1, del 14 en adelante. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, y que nos alumbre el Espíritu Santo para que podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Si tú no has recibido el Espíritu Santo o no has sido lleno, yo te invito a que lo hagas.